Bueno, les damos un cordial saludo, una bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales y, por supuesto, de esta su emisora Busco en Ti Radio, porque recuerda que donde estás no es el final. Bueno, iniciando semana, yo creo que contentos, felices, estamos vivos, podemos respirar, podemos sentir, tenemos muchos privilegios que ni siquiera hemos notado. Así es que debemos estar dispuestos a, yo creo que, a dar gracias en el día de hoy y cada día poder tener ese privilegio de hacerlo. Si es que bueno, continuando con esa programación, contamos con la presencia del doctor Roberto Jiménez en su segmento Mi familia y su legado. Doctor Jiménez, ¿cómo está? Bienvenido. Muy buenos días, gracias a Dios, ¿verdad? Nuevamente nos podemos comunicar a través de estos medios y seguir disfrutando, como bien dijiste, de las misericordias de Dios. Algunas las hacemos conscientes y otras somos hasta inconscientes, pero su fidelidad ahí está. Así que es por su gracia que nos sostiene cada día y esta mañana, empezar esta semana. Así que deseamos que la gracia del Señor sea sobre cada uno de los que nos escuchan hoy, en este momento y en cualquier momento de estas transmisiones o bien en sus grabaciones. Y vamos a continuar entonces conociendo, ¿verdad?, el corazón de Dios como Padre, porque eso es lo que nos da identidad, eso es lo que le da identidad a una familia. De ahí se deriva la familia, de que Dios es Padre. Y por eso, cuando nuestro Señor Jesucristo lo revela en esta tierra como el Padre, pues causa asombro, causa un impacto muy importante en el pueblo judío, incluso a llegarlo a acusar de blasfemia. Pero gracias a Dios hoy sabemos que por la obra de nuestro Señor Jesucristo es que tenemos acceso a esta paternidad. Y entonces los consejos prácticos de la semana pasada fueron: aprecie y viva la fidelidad de la palabra. La palabra dice: usted es salvo, aprécielo, vívalo, eh, eh, pónganlo dentro de su corazón y de sus pensamientos, decláreselo a la familia, a sus hijos, ¿verdad? Dios dice que somos salvos y estamos en ese camino. Dios dice que vamos a ser más que vencedores ante cada circunstancia en Él, pues a través de Él seremos más que vencedores. Así, cada una de la palabra que usted va comunicando, va repitiendo, va apreciando y considerando en su casa, se va haciendo vida. Recuerde también hacer suyas las promesas de parte de Dios, ¿verdad? Dice: yo estaré contigo hasta el fin del mundo. Así que está con nosotros. Hay veces, hay momentos, ¿verdad?, que nos parece que Él no nos está escuchando o que Él no nos está mirando. No, eso no es cierto. Él está con nosotros. Lo único que lo separa de nosotros es el pecado, pero de ahí en fuera ninguna circunstancia. Nada nos puede separar del amor de Dios. Y el tercer consejo en oración: pídale que ponga en usted, en ustedes, en ti, joven, en usted, mamá, que ponga Él el querer como el hacer. O sea, a partir de reconocer su fidelidad, hacerla nuestra. Y entonces mostrar a otros el atributo del Padre, el atributo de la fidelidad. Y entonces el día de hoy, tocando el tema, la fidelidad del Padre, nuestra identidad. Fíjense que en estos temas en este tema, en este atributo particularmente, tenemos ideas que este mundo nos ha hecho creer o nos ha, ¿verdad?, envuelto en la cultura acerca de que la fidelidad podría ser circunstancial, que tú eres fiel de acuerdo a las circunstancias, pero nuestro Padre es fiel a pesar y sobre cualquier circunstancia. Y ese es el atributo que pone en nosotros. Empecemos entonces siempre por el punto que dijimos de que el amor de Dios es su plataforma de vida. El reino de los cielos, el reino de Dios, su plataforma es el amor. Y en él corren diferentes programas, como lo hemos dicho coloquialmente, para que también los jóvenes se conecten y la gente que es experta ahora y que le gusta tanto la tecnología, ¿verdad? Eh,
Leamos, por ejemplo, Romanos 5:8 en la versión Reina Valera 60. Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, para con usted y conmigo, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Fíjense nada más, qué tremenda muestra de su amor, dice. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, usted, yo, tú joven, tú niño. Dios muestra su amor, que aunque hayamos pecado, Cristo murió por nosotros. La cualidad entonces de su amor es que aún siendo pecadores, o que siendo aún pecadores, Él realizó su obra de redención a nuestro favor. Redimir quiere decir que Él pagó por esos pecados, cosa que deberíamos de haber pagado nosotros, la pagó Él para justificarnos y entonces liberarnos de esa deuda, ¿verdad? Su amor de Padre nos da lo más valioso de Él, a su Hijo, quien entonces paga esta deuda de estos pecados que nosotros habíamos cometido. Y entonces nos permite regresar a su presencia, ya libres de esa atadura de muerte que es el pecado. ¿Por qué? Porque atadura nos sujeta y nos separa de Dios, pero además la paga del pecado es muerte. La muerte espiritual, por supuesto, pero también llega a su punto de ser la muerte física, ¿verdad? Para algunos, para los que no conocen a Cristo. Entonces, en eso muestra su amor. Fíjense nomás qué dimensión de amor. Dios nos ama a pesar de pecar. Ahora, también Pablo dice, bueno, eso será ocasión para pecar. No, porque precisamente una vez que recibimos de su naturaleza, reconocemos ahora con claridad el pecado y nos distanciamos de él, lo reprendemos, lo aborrecemos, lo rechazamos como parte de nuestra vida diaria. Entonces vamos a continuar ahora con la característica, con este programa de la fidelidad que en la plataforma del amor de Dios corre ahí. Entonces en Primera de Pedro 4:19, también de la Reina Valera 1960, dice, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomiendan sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Ha estado en dificultades, ha tenido alguna complicación, ha estado frente a una situación difícil, confrontante, que requiere pues tomar una decisión de para un lado, para un camino, para el otro, o en el quebranto de la salud, o en la pérdida de un ser amado, o en la discusión y en la aparente confrontación familiar que en algunas ocasiones pareciera infranqueable, insoluble, ¿verdad? Parecieran las posiciones de uno o de otro miembro de la familia tan contrarias que humanamente no encontramos coincidencia. Pero dice la palabra, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios, acuérdese usted y yo ya vivimos en la voluntad de Dios. Entonces todas las cosas nos ayudan para bien conforme a su voluntad. Encomienden sus almas al fiel Creador. ¿Por qué encomendar nuestra alma al fiel Creador? Porque nuestra alma es la que tiene esas emociones, es la que llega a sentir que es infranqueable, que es tremendo, que es insalvable, que de esta no podré pasar. Así llegan esos pensamientos, llegan esas emociones, ¿verdad? Que en ocasiones son tan fuertes. Recuerdo o he escuchado testimonios de gente que ha estado en el hospital por este padecimiento, esta pandemia, y su percepción en esos momentos de soledad y de estar, de soledad física, porque ahí estaba el Señor, de sentir, ¿verdad?, que era el último momento, que era el último tiempo. Y entonces, tener esa sensación en el alma, pero dice la palabra, encomienda tu alma. O sea, dile alma, vamos con nuestro fiel Padre, con nuestro fiel Creador, y hagamos el bien en cualquier circunstancia que estemos. ¿Cuál es el mayor bien que podemos darle a una persona, a nuestro prójimo? Hablarles del amor de Dios, hablarles de quiénes son ellos para Dios, hablarles de este camino que nos regresa a la paternidad de Dios.
aún en la circunstancia más difícil. He comentado con ustedes que algunos pacientes en condición terminal del cuerpo van y ministran a los médicos y a quienes los tratan, ¿no? En condiciones pues ya adversas de secuestro, por ejemplo, de atentado contra su vida, son capaces de compartir las buenas nuevas del amor de Dios en las circunstancias más difíciles. A veces compartir, a veces ser el testimonio, ¿verdad? De aceptación de alguien que está viviendo en dificultades, en el trabajo, de ser armónicos, para nosotros es tan claro trabajar en equipo, ¿verdad? Porque lo hacemos como para Dios y somos factores de unidad que Él nos ha puesto ahí. Entonces, llegar al trabajo, aunque haya gente con pensamientos diferentes, con intenciones diferentes, nosotros podemos tener el común acuerdo de trabajar para un propósito común, porque ese es el sentido que Dios nos pone en el corazón al aceptar también a otras personas, al habernos aceptado a nosotros mismos. Entonces dice, los que padecen según la voluntad de Dios, por andar en sus caminos, en las buenas obras que Él preparó de antemano, por hacer las cosas que nos puso a hacer. Le hizo papá, sea papá. En el momento en que está en casa con su esposa, sea esposo, sea papá, sea abuelo, sea tío. Y cuando está en el trabajo, sea trabajador. Es usted abogado, ahí llega a su despacho, sea ahí abogado. Es usted deportista profesional, hágalo, llegue ahí y séalo tan intensamente, porque todo lo que hagamos y digamos sea como para Dios. Eso es andar en las buenas obras, en las que dan buen fruto para Él, en las que le dan un fruto que le agrada. Y siempre le agrada mostrarle a las personas su amor, su fidelidad, su compromiso para con ellas, el rescate que otorgó por ellas. Encomienda entonces su alma al fiel Creador, es decir, su voluntad, sus emociones, ¿verdad? Uno puede llegar y el momento y decir, pues no quisiera continuar, Señor, pero sé que tú me pusiste aquí. Y sé que soy el proveedor de esta casa. Hay veces que es tan difícil, Señor, pero sé que es una labor en la que tú estás involucrado, en la que tú me estás respaldando, en la que tú me has dado dones y talentos. Y pregúntele por dónde sí, por dónde no, qué lugares, qué actividades son aquellas que Él ha dispuesto para que usted ande en ello. Por eso dice, encomienden sus almas al fiel Creador, y en el alma está nuestras voluntades, nuestras emociones, nuestros talentos, los talentos y dones que hemos recibido de parte de Dios, ¿verdad? Es usted hábil para A, para B, para C. Joven, tienes capacidad para hacer A o hacer C. Todo debe ser para edificar, en este caso, nuestra familia. Y después de nuestra familia, el trabajo, la escuela, todos los lugares donde Dios nos tenga en este tiempo, estamos para edificar. Somos edificadores de parte de Dios, porque Él nos ha vuelto piedras labradas, ¿verdad? Que pueden embonar claramente para construir todo aquello que Dios se ha dispuesto. Dios está interesado en nuestra familia, claro, porque ahí dijo, ahí bendeciré al resto de las familias. Pero además nos tienen otras actividades, la escuela, el trabajo, en lo social, en la congregación, en diversos lugares nos tiene con dones y talentos. También esos tenemos que encomendarlos a Dios. También tenemos que buscar en sabiduría su buena, agradable y perfecta voluntad. Porque así termina la cita, ¿no? Y hagan el bien. No solo aquello que racionalmente nos parece que esté bien, sino más allá, todo aquello que a Dios le parece bien. Dice que debemos tener cuidado por los pobres, por las viudas, por los huérfanos, por los que están fuera de su país. Él le encarga a su pueblo así muy comedidamente que al extranjero lo trate bien, porque también ellos fueron extranjeros. Y porque nosotros, usted y yo, somos extranjeros de esta tierra, ¿no? Aquí no nos vamos a quedar, así que no haga, no ponga todos sus, sus pensamientos y sus deseos en esta tierra, porque somos pasajeros de esta tierra. Entonces, hacer el bien es hacer aquellas cosas
que dan fruto agradable para Dios, como ser fieles por amor a Dios, por esa fidelidad que tiene Dios para con nosotros, ser fieles de su amor y ponerlo en casa. Hay cosas difíciles, hay cosas en las que no estamos muy de acuerdo, hay cosas en las que nos sentimos confrontados, ¿verdad? Papá y mamá tenemos, aunque somos uno para Dios, en lo cotidiano, pues somos dos personas que estamos con un pensamiento, con una intención, y eso en ocasiones, pues Dios nos dio inteligencia y apreciamos de una manera las cosas y el otro aprecia de otra manera esas mismas cosas. Y nos llegamos a confrontar por ellas, ¿verdad? Algunas intrascendentes, donde como oprimir la pasta de los dientes, ¿verdad? Que uno lo hace ordenadito y el otro como llegue, le apachurra. Pero hasta cosas trascendentes, cómo disciplinamos a nuestros hijos, a qué escuela irán, eh, cómo los instruimos, en qué momento tenemos nuestro tiempo con Dios y con ellos, ¿verdad? Como matrimonio, a qué hora separamos tiempo para tener con Dios ese momento como matrimonio delante del Señor para escudriñar su palabra y para ponernos delante de Él como matrimonio. Esas son trascendentes, pero en todas, pues tenemos un punto de vista y una opinión, ¿verdad? Lo veo, pues, como tenemos actividades casi siempre diferentes, papá y mamá, pues hay que encontrar el punto de coordinación de la agenda, ¿verdad? Y luego además las características de cada uno. Alguno es muy matutino y el otro es vespertino, y entonces, pues uno está girito en la mañana y el otro está girito en la noche, y pues tenemos que encontrar el punto en el que agrademos a Dios. No es donde me encuentro yo en el punto óptimo o donde se encuentra mi esposa en el punto óptimo, sino donde Dios nos tiene, a qué horas está Él eh, marcándonos en nuestra cotidianidad el tener ese tiempo para con Él. Y una vez que tenemos tiempo con Él, pues las circunstancias y las cosas que nos retan cada día, ahí podremos demostrar a las personas el amor de Dios. Porque y su fidelidad, es decir, esta determinación de parte de Dios de que dijo y hace. Y esa misma fidelidad nosotros mostrar. En un trabajo dijimos que vamos a estar ahí, sí, ahí estaremos. Dijimos que vamos a llegar a las 8 y estaremos. Con la familia dijimos que sucederá algo, expliquemos y comuniquemos cuándo va a suceder, cómo va a ser, los planes, los deseos, los anhelos, y cuando tenga que ser que no, por la razón que Dios lo permite, ¿no? o lo detiene, también platiquémoslo así. En Romanos 15:8 de la Nueva Versión Internacional dice así: les digo que Cristo se hizo servidor de los judíos para demostrar la fidelidad de Dios, a fin de confirmar las promesas hechas a los patriarcas. Bueno, ya sabemos que usted y yo no éramos israelitas de nacionalidad, pero ahora somos israelitas en la fe. Pero aquí habla, nos muestra el Señor cómo le hace una serie de promesas a este pueblo que eligió. Ahora lo eligió para que fueran luz al mundo, ¿eh? Es decir, lo eligió para que a través de ellos llegara al mundo, no para que se quedara en ellos, ni para vanagloria de ellos, ni porque fueran un asunto especial. Lo especial de ellos es que los eligió Dios. Y Dios, siendo fiel a su palabra, fíjese, manda a su Hijo a servirles a ellos. Imagínense a este pueblo del que declara Isaías, que se lo revela Dios en Isaías, ¿verdad? Que de palabras lo invocaban, pero su corazón estaba lejos de él. Entonces, en ese pueblo, Dios manda a su Hijo a servir. Cristo se hizo servidor de los judíos para demostrar la fidelidad de Dios. Y estándole sirviendo a ellos, se humilló, se hizo siervo hasta lo sumo y hasta la muerte. ¿Para qué? Para el cumplimiento de la voluntad de Dios, mostrando así esa fidelidad de quien lo envió a esta tierra. Dios les dijo que les mandaría un Salvador, un Mesías, y mandó a Jesucristo. Y no solo cumplió ser el Mesías y el Salvador,
lo llevó muchísimo más, los regresa a la paternidad, los hace identificarse con Dios Padre y no solo con el Dios omnipotente. A fin de confirmar, dice así esta cita, a fin de confirmar las promesas hechas a los patriarcas, las había hecho cientos de años atrás. Claro, para Dios un día son como 1000 años para nosotros, ¿verdad? Entonces Dios había hecho esa promesa, nuestro Padre había hecho esa promesa al pueblo judío y se los cumple mandando a nuestro Señor Jesucristo a servirles, a servir para ser el conducto de nuevamente conectar al pueblo escogido para revelarse al mundo y con el Padre, con el corazón del Padre. Vaya muestra de fidelidad, ¿no? Comprueba en este hecho su fidelidad, la fidelidad a su palabra, el compromiso con su palabra, el cumplimiento de las promesas hechas acerca del Mesías durante tantos años, haciendo tantos años. Por eso dice que durante muchos años habló a través de los profetas. ¿Cuántos? Ahí vamos viendo en la palabra la secuencia de hechos y el tiempo, y son cientos de años. Pero Dios es fiel, así que usted no se preocupe si le parece como a Abraham y Sara, que más bien a Sara, que Dios estaba tardando, ¿no? Pero Abraham también participa en ello. Dice, ¿puede haber infidelidad de nuestra parte? Sí, a veces le decimos a Dios que lo haremos y no lo hacemos, o decimos que ya no sucederá tal circunstancia, tal cosa, y se vuelve a repetir, volvemos a, tendremos recaídas. Pero aún a pesar de ello y a pesar de nosotros mismos, Dios sigue siendo fiel a su palabra. Él, el día que lo recibimos en nuestro corazón, y si usted no lo ha recibido, es muy sencillo, pídale que venga a usted, él quiere estar en usted y guiarlo y dirigirlo. Si usted está escuchando esta transmisión y este programa y de repente dice, pues no me hace sentido cómo puede vivir él, dígaselo. También Nicodemo así le preguntó a Jesucristo, ¿cómo puede uno nacer de nuevo? ¿Acaso entraré otra vez al vientre de mamá? Y no, él le dijo, no. Lo que es espíritu del espíritu es, lo que es de la carne es. Entonces, usted tenga un momento de sinceridad y pídale al Señor que transforme su vida, que usted acepta el sacrificio que Él hizo en la cruz por usted y que de ahora en adelante quiere guardar su vida para que sea conforme a la voluntad de Él. Y Él lo escuchará y usted tendrá una relación personal con Él, independientemente de las religiones. Él no vino a establecer una religión, sino una relación. Y en dos direcciones, el Padre con el Hijo y nosotros como hijos con el Padre. Así es la relación. Por eso no es una religión. O usted diría que su relación con su papá era una religión, ¿no? ¿Verdad? Platicaban, él le decía, tenían una interacción diaria. Así es con nuestro Padre Celestial. Es una interacción de todos los días. Por eso todos los días platicamos con Él, por eso todos los días leemos su palabra, que es su voluntad y las directrices para nuestra vida. Por eso todos los días ponemos delante de Él las cosas que hemos de hacer para que sean conforme a su voluntad y le den honra y gloria a Él. En Daniel 9:4 de la Nueva Versión Internacional dice, esta fue la oración y confesión que le hice. Señor, Dios grande y terrible, que que cumples tu pacto de fidelidad con los que te aman y obedecen tus mandamientos. Vaya oración de Daniel, ¿verdad? En completa revelación y entendimiento de quién era Dios y la posición que él tenía. La oración y confesión que él le hace es también necesaria en nuestras oraciones. Hacerlo con la palabra misma, declarándola, pues hay autoridad en ella. Usted lee la palabra, órela. Y por eso leemos, por ejemplo, el Padre Nuestro. Y ahora lo oramos, ¿no? Aunque fue dicho por nuestro Señor Jesucristo cuando le pidieron que enseñara a orar, ahora lo oramos así. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad,
en la tierra como se hace en el cielo. ¡Wow! Declárelo. Señor, que se haga tu voluntad en mi vida como es en el cielo, que tu voluntad se cumple, que así sea en mi vida, en este mi día, el primer día de la semana. Joven, niño, antes de salir a la escuela, le dices, Dios, que conforme a tu voluntad sea este día. No le hace que tengas matemáticas, física, las materias que te parecen más complicadas. Confía en el Señor. Ponte en sintonía con Él. Declara su palabra. Señor, tú dices que tengo la mente de Cristo, entonces me van a entrar. No vuelvo a decir que algo no me entra. Por supuesto que lo voy a entender. Tengo la mente de Cristo, Señor. Así que venga cálculo diferencial. Tengo la mente de Cristo. ¿Cómo le dice Daniel, verdad? Señor, Dios grande y terrible. Porque considera la palabra terrible, a lo mejor nos suena a nosotros como de consecuencias serias, y sí lo es, pero además habla de lo tremendo, de lo portentoso, de la capacidad que Dios tiene de hacer cosas increíbles. Entonces, Daniel considera esa magnificencia de Dios y su pequeñez, ¿verdad? Porque pues al decir, Señor, tú eres grandioso, ¿no? Tú eres enorme, tú eres capaz de cualquier cosa, tú eres el Dios del universo, el que creó todo. En un momento de, de intimidad con Dios, o sea, le estaba hablando a Dios. Otra vez, relación padre-hijo. De aquí para allá y de allá para acá, esa es una relación. Niños, es con papá aquí en la tierra y con papá Dios. Todos los días tenemos que platicar, todos los días hay que pedir y escuchar consejo, todos los días hay que poner en nuestro corazón las cosas que Dios ha dispuesto. Y sigue diciendo entonces Daniel, ¿no? Que cumples tu pacto de fidelidad con los que te aman y obedecen. ¡Wow! ¡Qué revelación para Daniel! Nosotros decimos que amamos a Dios, pero no lo obedecemos. Eso se llama infidelidad. Pero amarlo y obedecerlo, eso se llama fidelidad. Entonces, cada uno, papá, mamá, hijos, niños, joven, todos decimos que amamos a Dios. Hay que obedecer su voluntad. Hay que estar atento nuestro oído a su voz, ¿verdad? Porque Él le dice, bueno, tú cumples tu voluntad fielmente con aquellos que te obedecen y te aman. ¿Quiénes son esos? Bueno, Dios siempre ha tenido, y lo vemos a lo largo de la Biblia, un remanente. Sí, porque hoy podemos decir, bueno, este mundo, vemos una cantidad de gente que ni lo conoce, ni lo ama, ni lo obedece. Y condiciones y situaciones tan opuestas, aparentemente, y no aparentemente, tan opuestas a la voluntad de Dios, y sin embargo, Dios sigue siendo soberano. Porque en este tiempo que abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Y Dios sigue siendo fiel. Y Daniel se lo declara. Daniel estaba en una posición muy crítica en ese momento. Estaba siendo amenazada su vida, ¿no? Pero Dios siempre tiene este remanente que le ama y le obedece. Siempre tiene ese remanente. Y por ese remanente Él sigue obrando, teniendo misericordia de esta tierra. Por su amor para con todos, pero particularmente por ese remanente que le ama y le obedece, mostrando así su misericordia y su favor para con el mundo, no solo para con ellos, para que a través de ellos se muestre a cada generación. Ese remanente siempre es testimonio a cada una de estas generaciones que vamos viendo. La de nuestra edad, papás, la de la edad de nuestros hijos, ellos como remanente fiel de Dios, son luz a esta tierra y sal, ¿verdad? Así es como dice la palabra. Vamos viendo también en Timoteo, en la primera carta a Timoteo, 4:8-9, también en la Reina Valera. Dice, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha,
pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, papá, mamá, hijo, hija, abuelito, abuelita, todos. Palabra fiel es esta. Porque el ejercicio corporal, o sea, ir al gimnasio, dice de poco es provechoso. No que no sea provechoso, sí es provechoso, es útil, ¿verdad? Pero hay cosas más provechosas que esas, ¿no? Porque la piedad para todo aprovecha. Fíjense, compara el ejercicio físico y la piedad. Y la pone en su justa balanza. Dice, oye, el ejercicio aprovecha poco para algunas cosas, pero la piedad para todo aprovecha. Pues tiene promesa de esta vida presente y de la vida venidera. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos. Acabamos de leer lo que dijo Daniel, ¿verdad? Dijo, porque aquellos que te aman y obedecen. Y ahora nos dice Dios, bueno, ejercítense en la piedad, papá, mamá, hijo, hija, abuelo, tío. Ejercitémonos en la piedad. ¿Qué es la piedad? ¿Cómo podríamos tener un concepto de piedad? Pues es una virtud inspirada por el amor de Dios que nos impulsa a tener compasión y consideración de nuestro prójimo, para amarlo como a nosotros mismos. ¿Se acuerdan? Toda la ley se resume en amar al Señor con todo nuestro corazón, nuestra fuerza y nuestro entendimiento, y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Tener esa compasión, tener esa consideración. Papá, como esposo, amar a tu esposa con esa consideración, de considerarla primero antes que a ti, por amor a Dios. Y esposa, considerar a tu esposo por amor a Dios, para amarlo como a ti misma, para guardarlo así como sustenta, dice la palabra que como nos sustentamos. Así que, pues terminamos con los consejos prácticos, orar la palabra, ejercitarnos en la piedad y meditar en todo aquello que nos lleva a ejercer esa fidelidad de nuestro Padre Celestial. Que tengan una semana llena y consideración de la fidelidad de nuestro Padre. Muy buen día.